Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a este primer encuentro sobre los estereotipos y la función jurisdiccional. Digo primero porque tenemos pautado un segundo encuentro para el día de mañana en el mismo horario. Esta actividad se ha organizado por desde el Instituto de Estudios Judiciales conjuntamente con la Dirección de Justicia y Paz Letrada de la Suprema Corte. A continuación va a tomar la palabra el doctor Sebastián Martínez, titular de la Dirección de Justicia de Paz Letrada. Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Ahí veo a muchos conocidos. Como dijeron recién, esta es una actividad organizada en forma conjunta por el Instituto de Estudios Judiciales y por la Dirección de la Justicia de Paz. No es una invitación cerrada al sistema de justicia de paz, la hemos abierto ex profeso. Entendemos que esta jornada puede ser muy, muy interesante. En la difusión de esta actividad nos encargamos de hacer algún hincapié a propósito de algún nivel de dificultad o de compromiso intelectual que requiere la temática. No queremos decir que no sea asible ni posible, pero por lo menos de mi parte, algunas lecturas previas me llevaron mucho trabajo, eso lo confieso, pero eso no es un estándar que yo quiero extender a todos. Bueno, esto va a estar a cargo de Federico Arenas. Les cuento, por ahí, María Silvia, que está acá atrás mío, se va a enojar, pero a Federico Arenas lo contactó María Silvia. ¿Y cómo lo contactó a Federico Arenas? Sobre la base de la lectura. De cita en cita llegó a Federico Arenas. ¿Está? Después tuvimos un encuentro, por ahora un encuentro virtual, de acercamiento. Nos pusimos en coincidencia con algunos contenidos, con algunas cosas, y aquí estamos. Federico es abogado, es doctor europeo en filosofía del derecho y bioética jurídica, es investigador adjunto del CONICET, cosa que para nosotros es importante, en la temática sobre discriminación e igualdad y convencionalismo jurídico. Estuvimos viendo a ver de qué se trata el convencionalismo jurídico. Tenemos que confesar que no sabíamos de qué se trataba. Tenemos, o vamos a arriesgar alguna idea, después lo vamos a charlar con María Silvia. Es autor de innumerables artículos que tienen prestigio nacional e internacional. Ha participado en libros, trabajos donde él profundiza en mayor medida el análisis filosófico de las relaciones jurídicas de los estereotipos. Ese es el tema, estereotipos. Recientemente, bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia de México, diseñó un manual sobre los efectos de los estereotipos en el ámbito jurídico. Y esa obra se constituye, o tiene pretensión de constituirse, en un material de consulta para funcionarias y funcionarios judiciales, con un objetivo primero, primordial, tendiente a combatir los estereotipos en el quehacer judicial, tanto en lo que puede ser la determinación de los hechos, en el propio razonamiento probatorio, en la interpretación de normas, en cómo se incide, en definitiva, en la distribución de derechos y obligaciones. Y ello conlleva a una necesidad de cuestionar en la sentencia la estereotipación, para no generar, para no perpetuar esta práctica de la formación o la conformación de estereotipos negativos, si se quiere. En definitiva, la pretensión que tenemos en estos dos encuentros, para nosotros es una pretensión, ¿sí? Es una pretensión, es un anhelo. Nosotros tendemos a, no digo que sea un intento, es una pretensión. Persiguen generar un camino, un ámbito o un espacio de reflexión que nos permita o nos ayude a reconocer herramientas que nos permitan, de alguna manera,
tomar conciencia o ser de alguna manera conscientes del deber que tenemos, me incluyo, los operadores jurídicos, a estar atentos o a ser sensibles, por ejemplo, a diversidades culturales, a tener una apertura frente a los valores cambiantes de la sociedad. Y de alguna manera, y esto es un ejercicio tal vez el más complejo, ¿sí? Porque es un ejercicio de interpelación propia, de poner de resalto o de poner en relevancia aquello que carecemos, ¿sí? O de tratar de ser conscientes de que tenemos a veces un andar sobre la base de prejuicios motivados en razones inadecuadas, ¿sí? Un ejemplo concreto es el tema del género. Todo eso con una finalidad bien trascendente y última, que para los operadores de justicia tiene que ver, o con los jueces si se quiere, todo ello para ser y parecer, y esto lo tomamos casi en exactas palabras, un juez o una jueza imparcial, todo bajo el principio de la equidad, ¿sí? Eso es lo que nosotros pretendemos se derive de estos dos encuentros. Espero que ahora Federico, cuando arranque, no me diga que lo desinterpreté totalmente. Pero bueno, lo dejo con Federico, que es la razón por la cual estamos acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la atenta y analítica presentación. Estoy muy agradecido a la Suprema Corte de la provincia y también a la Dirección de Justicia de Paz Letrada, en la persona de Sebastián y también de María Silvia. Fue un gusto encontrarnos y poder poner en pie esta capacitación. Para mí, la verdad que es un honor haber sido invitado por ustedes y tener la posibilidad de compartir mis investigaciones ante un público tan numeroso. Yo lo que quería aclarar es que a lo largo de esta capacitación lo que yo voy a intentar hacer es ofrecer un análisis, ya lo voy a decir con algo más de detalle, pero un análisis de cómo los estereotipos pueden incidir en la esfera jurídica y qué remedios sería posible adoptar. Pero todo ello desde el punto de vista de un investigador de CONICET. Si bien soy abogado, no creo que mi lugar sea el lugar de dar indicaciones normativas, ¿no? Sino simplemente ofrecer un marco analítico sobre cuya base yo creo que es mucho más sencillo abordar casos o instancias que involucren estereotipos, pero luego las decisiones normativas quedan en manos de cada operador y no es allí hasta donde yo pretendo llegar con esta capacitación. La idea de hacer dos sesiones, una hoy y otra mañana, es para poder separar la exposición en dos partes. La primera, que sería en lo que vamos a emplear la hora y media de hoy, es una introducción acerca de qué son los estereotipos, cómo funcionan, qué tipos de daños pueden producir y en qué esferas pueden actuar. Algo más general, siempre con ejemplos jurídicos. Y mañana apoyarnos en la información introducida hoy para analizar cuestiones quizás más técnico-jurídicas, que es cómo identificar estereotipos detrás de normas y cómo evitar que los estereotipos incidan en la valoración de los hechos. Sí, que esas son cuestiones ya más técnico-jurídicas, pero yo creo que ninguna de esas consideraciones se puede llevar a cabo si es que no eliminamos cierta confusión o ambigüedad que tiene el término estereotipo y que incluso está presente en aquellas sentencias que actualmente ya han empezado a incorporar ese término. Entonces, para decirlo brevemente, hoy el tiempo lo invertiré en aclarar la noción de estereotipos y mañana en analizar cuestiones técnico-jurídicas en la interpretación y en la valoración de la prueba, siempre con la, digamos, brevedad que
que implica hacer las dos cosas en una hora y media. Y como modalidad, si les parece, yo estoy interesado también en sus intervenciones. La propuesta es que si tienen algunas observaciones, comentarios o preguntas mientras estoy exponiendo, la pueden dejar en el chat y yo les leo hacia el final. Y si no, al final también hacer preguntas, si te parece bien, Sebastián. Entonces, aclarada esa modalidad, o el chat mientras expongo, y si no, al final de manera oral. Yo tengo una presentación que voy a compartir, simplemente de apoyo a la exposición. No hay mucho material ahí más que apoyar la exposición. Yo creo que ahí ya la están viendo, ¿no? Lo vemos, perfecto. Perfecto. Bien, primero empezar con algo de comida para el pensamiento, ¿sí? Material para tener algo sobre lo cual comenzar a reflexionar, que son ejemplos de el hecho que desde hace ya varios años, más de una década, surge la exigencia dirigida a los operadores de justicia en general de contrastar los efectos perjudiciales de los estereotipos. Esa es una exigencia que surge en virtud de ciertos movimientos sociales, sobre todo movimientos feministas, pero que se termina también expresando en documentos normativos vinculantes, digamos, a nuestro ordenamiento jurídico, en tanto son tratados internacionales como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, donde se establece la obligación de contrastar prácticas estereotípicas. Pero más allá del origen de esta exigencia, a mí me interesa mencionar estos casos para advertir que esa exigencia está presente tanto en nuestro ordenamiento jurídico, pero también, por ejemplo, en el caso del ordenamiento jurídico mexicano, europeo y el interamericano en general. Quizás ya los conocen a estos casos, pero los describo brevemente. El primero es el caso Cisnero, resuelto por la Corte Suprema, por nuestra Corte Suprema en el año 2014. Es un caso en el cual la Corte tenía que pronunciarse acerca de si había estereotipos incidiendo en la práctica de las empresas de transporte público de la ciudad de Salta de no contratar a mujeres como choferes. Entonces, a la señora Cisnero se había presentado varias veces a convocatoria para choferes, había cumplido con todos los requisitos, pero nunca la habían llamado ni siquiera para avanzar en la posibilidad de obtener el trabajo. Entonces, en última instancia, tiene que decidir la Corte, y uno de los puntos sobre los cuales tenía que pronunciarse es si había allí en esa práctica estereotipos que estuviesen incidiendo en esa decisión de las empresas de transporte público. Una de las cosas que dijo uno de los empresarios y que está en el expediente es que las mujeres en Salta deben emplear sus manos en cosas suaves como cocinar o dedicarse a los tejidos, a las vestimentas típicas, y no maltratarlas conduciendo autobuses. No es tiempo de que las mujeres conduzcan autobuses, dice el empresario. El otro caso es un caso de avisos laborales sobre el cual se tuvo que pronunciar la Suprema Corte de Justicia Mexicana en el año 2014. Es un caso quizás más controvertido que el de Cisnero, porque es un caso acerca de anuncios, avisos laborales que buscaban personas para recepcionistas en hoteles y restaurantes. Y las exigencias es que se tratara de mujeres con buena presencia de entre 20 y 25 años, o entre 18 y 25 años, no importa exactamente el rango de edad, pero uno de los puntos sobre los que tenía que decidir la Suprema Corte de Justicia es si detrás de esos avisos laborales había o no estereotipos, mientras que en el caso Cisnero eran estereotipos de género, estereotipos referidos a mujeres. En este caso eran estereotipos vinculados
a la edad. Estereotipos a los que se les suele denominar como que generan problemas de etarismo, ¿no? En este caso, excluían sin mayores razones a personas mayores a los 25 años de ciertos trabajos, ¿sí? En el caso Aksu versus Turquía, que tuvo que decidir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2012, es un caso en el cual una persona perteneciente a la comunidad gitana se lamentaba de que el Estado turco había financiado un libro de un investigador, de un antropólogo, o sea, era un libro apoyado en una investigación, pero que de todas formas en ese libro se presentaba a los gitanos como dedicados a el robo, las estafas. Representaba a los gitanos como viviendo de las estafas o como simples rateros callejeros. Pero era una afirmación del investigador según el cual él había visto que los gitanos vivían de pequeños robos, de pequeñas estafas. Y la persona que se lamentaba por la financiación otorgada de ese libro sostenía que había allí estereotipos acerca de los gitanos y que el Estado turco debería haberlos protegido frente a esa intervención en su vida privada. Entonces, de vuelta, allí el Tribunal Europeo tenía que decidir, uno de los puntos sobre los cuales debía avanzar era si había allí estereotipos que incidieran en la vida privada o en general en la comunidad gitana. Y por último, quizás este es el más conocido de los cuatro, el caso Campo Algodonero González versus México, un caso que decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009, en el cual digamos, un caso mucho más complejo que el punto que yo menciono aquí sobre estereotipos, pero se trataba de un caso en el cual se investigaba el accionar de funcionarios policiales y judiciales mexicanos en los casos de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Desaparición y posterior aparición de los cuerpos, con evidencia de que habían sido víctimas de abuso y otro tipo de torturas. Entonces, lo que tenía que determinar la Corte Interamericana en ese caso era si en el accionar de esos funcionarios mexicanos habían incidido estereotipos acerca de esas mujeres, estereotipos acerca de qué es lo que habían hecho cuando habían ido de sus casas, o estereotipos acerca del tipo de comportamiento honesto o no de las mujeres desaparecidas. ¿Sí? Entonces, en estos cuatro casos, que son un número bastante reducido de un número bastante más amplio de ejemplos, se advierte esta exigencia dirigida hacia los operadores jurídicos, a los jueces en particular, de contrastar los efectos perjudiciales de los estereotipos. Yo creo que más allá de los avances que se han producido en estos cuatro casos, porque en estos cuatro casos los tribunales que intervinieron identificaron estereotipos y propusieron ciertos remedios para combatirlos, de todas formas, una cosa que queda pendiente y sobre la cual quisiera avanzar aquí es clarificar qué son los estereotipos, cómo se originan, cómo funcionan y de qué manera podemos abordarlos. Y eso es un poco el intento entonces de lo que sigue, es decir, responder o ofrecer algunos puntos que permitan abordar estos cuatro interrogantes. ¿Qué son los estereotipos? ¿Qué origen tiene? Digamos, cómo es que las personas llegan a formar estereotipos acerca de ciertos grupos, qué daños producen y cómo podríamos abordarlos. Para avanzar en estas preguntas, también hay que tener en cuenta, que esto quizás es ya un poco más lo que nos interesa a nosotros, cuáles son las esferas en las que como operadores jurídicos es posible tener que enfrentar estereotipos, ¿no? Las esferas de incidencia, en qué lugares podemos ser sorprendidos por el accionar de un estereotipo. Primero, que
quizás este es el más técnico, estereotipos detrás de las normas. Es decir, mientras a veces las normas expresan abiertamente visiones estereotipadas acerca de ciertos grupos sociales, otras veces los estereotipos se esconden detrás de las normas. ¿Qué quiero decir con esta metáfora que se esconde? Es decir, los estereotipos están en las distintas maneras en que esa norma ha sido justificada o defendida, explícitamente o no, por quienes las han creado. Entonces, un ejemplo de estereotipo en una norma expreso, abierto, es, por ejemplo, algo bien conocido, las leyes Jim Crow vigentes en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX, que distinguían entre personas negras y personas blancas, para distinguiendo qué baños podían usar, qué vagón del tren podían tomar, qué lugar podían ocupar en un restaurante e incluso a qué escuelas podían asistir. ¿Sí? Esas normas abiertamente, explícitamente, en virtud de ciertas concepciones sociales, expresaban estereotipos acerca de las personas negras. Pero otras veces los estereotipos están, digamos, agazapados detrás de las normas, que a veces incluso pueden ser vistas como positivas para ciertos grupos, pero que si las vemos un poco más de cerca, quizás detrás de ellas está funcionando un estereotipo, como por ejemplo, algo sobre lo que vamos a volver, las normas que otorgan licencias por nacimiento mucho más extensas a las mujeres, a las madres, que a los padres, ¿no? Entonces, claro, es una norma en algún sentido positiva. Por ejemplo, aquí en Córdoba hace ya unos años se extendió a 6 meses la licencia por maternidad, por nacimiento para la madre, y antes eran simplemente 45, 90 días, 45 antes y 45 después. Uno podría decir, bueno, eso es un avance, es decir, ahora las mujeres tienen más derechos. Pero si vemos un poco más de cerca esa norma, vamos a ver, o al menos cuando volvamos intentaré mostrar eso, que detrás está funcionando un estereotipo que divide de cierta manera los roles entre padres y madres. Entonces, bajo la asunción de que son las madres las que deberían estar a cargo del cuidado de la prole, se otorga un plazo mayor a las madres que al padre. ¿Y esto qué termina haciendo? Bueno, que si una pareja tiene que decidir quién se va a quedar a cargo del cuidado de los niños, va a terminar siendo la madre, porque si se queda el padre a cuidar a los niños, van a desperdiciar 6 meses de licencia si es que pudieran elegir, dependiendo del ordenamiento jurídico. Entonces, detrás de esa norma, que en principio parecería positiva porque amplía derechos de las mujeres, está de todas formas un estereotipo acerca de cuáles deberían ser los roles de mujeres y hombres en la crianza de los niños. También los estereotipos pueden incidir en la valoración de la prueba, es decir, al momento de evaluar ciertos elementos probatorios, paradigmáticamente testimonios, pero no solo. Puede ser que apoyemos nuestros juicios de credibilidad o atendibilidad de un testigo a partir de ciertos estereotipos. Hay varios ejemplos en investigaciones que muestran que hay sobre todo estereotipos acerca de la víctima ideal de abuso sexual, que inciden en el modo en que muchas veces los jueces perciben el testimonio de una mujer que sostiene ser víctima de abuso sexual. Sobre todo estereotipos vinculados con cuál debería ser el comportamiento sexual de las mujeres a lo largo de su vida. Entonces, también los estereotipos pueden incidir en el modo en que se valoran elementos probatorios, y espero sobre esta cosa sobre este punto, avanzar con precisiones, con algunas precisiones mañana. Y la tercera esfera de incidencia es ya de las interacciones sociales, es decir, más allá de lo que se escribe en los expedientes, en el modo en el que funcionarios y funcionarias judiciales o operadores juristas en general se relacionan entre sí con las partes y con la sociedad, ¿no? Obviamente los estereotipos también inciden en la esfera social más allá de los tribunales y de
nuestra tarea como operadores jurídicos, pero reduciéndonos a la esfera de lo jurídico, los estereotipos también entonces pueden intervenir en cómo percibimos a alguien que se acerca a buscar asistencia a un tribunal o a un juzgado, cómo percibimos también a quienes son ofrecidos como testigos, incluso antes de tener que evaluar el testimonio, etc. ¿no? Entonces, bueno, estos son los lugares en los que deberíamos estar atentos a la posibilidad de que nos veamos, digamos, empujados por estereotipos a realizar o a llevar a cabo ciertas actividades. Y un punto también importante en esta introducción es que podríamos distinguir también dos dimensiones de una posible incidencia de los estereotipos. Es decir, como operadores jurídicos, estar atentos a que en la práctica jurídica, lo cual involucra tanto la legislación, las sentencias previas, etcétera, no haya estereotipos allá afuera, pero en ese sentido somos detectives tratando de ver si lo que estamos observando incluye formas perjudiciales de estereotipación, pero también está la dimensión interna de estar atentos a que en nuestro propio razonamiento no incidan estereotipos. ¿Sí? Entonces, es tanto detective externo como detective interno, para decirlo con una metáfora policial, la tarea que nos espera para intentar evitar que los estereotipos incidan en nuestro trabajo judicial. Entonces, para acercarnos a qué son los estereotipos, avanzar también en su origen y en su funcionamiento, yo creo que hay que poner inevitablemente un ojo en las ciencias de la mente, ciencias cognitivas, en la psicología, algo que como jurista para mí fue, admito, difícil, porque por lo general la formación de los juristas es más dogmática, tendemos a concentrarnos en los textos elaborados por otros y otras juristas, y nos cuesta poner un ojo en ciencias distintas a las dogmáticas. Pero aquí yo creo que es inevitable en el sentido de que no solamente el surgimiento de la exigencia de contrastar los efectos perjudiciales de los estereotipos se apoya en estas investigaciones, sino que hay mucha investigación acerca de qué son, cómo funcionan y cómo se originan los estereotipos. Entonces, no mirar esas investigaciones sería insensato en el sentido de que nos perderíamos la posibilidad de apoyar el combate, si es que hay que combatirlo en todos los casos, de los estereotipos en información validada científicamente. Entonces, si bien yo no soy un psicólogo ni un experto en ciencias cognitivas, sí he abordado esta literatura y creo que es importante repasarla. Hay simplemente una nota histórica para también agregar información, es que la palabra estereotipo, stereotype en inglés, parece aparecer con el significado que posee actualmente en ese libro que está ahí en la diapositiva, que es La opinión pública de Walter Lippmann, publicado en 1922. Lippmann es un periodista y hace un poco un análisis ensayístico de la sociedad de la posguerra, después de la Primera Guerra, y una de las cosas que dice es que las personas suelen interactuar con el mundo y con las demás personas a partir de imágenes en la mente. ¿Qué sería esto? Sería como cuando yo me enfrento a alguien que no conozco, lo primero que hago es ver a qué imagen que tengo en la mente esa persona que no conozco se parece. Entonces, claro, si yo conocí alguna vez un profesor universitario y lo conocí y sé más o menos cómo son y me formé una imagen en mi mente de cómo son los profesores universitarios, la próxima vez que me encuentre con uno, probablemente no haga de vuelta todo el esfuerzo de conocerlo individualmente, sino que voy a recurrir a esa imagen de profesor universitario que tengo en mi mente y le voy a atribuir los rasgos que esa imagen atribuye a los profesores. Y a esas imágenes en la mente, cuando son acerca de personas, Lippmann le dice stereotype, y de ahí queda el uso que tiene actualmente. Y algo que agrega Lippmann, que es interesante también para nuestra comprensión
de cómo funcionan los estereotipos es que hay dos rasgos que caracterizan o que apoyan esta práctica de recurrir a estereotipos, a imágenes en la mente cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Uno es la economía, es decir, el ahorro de esfuerzos, ¿no? Y esto sucede no solamente con las demás personas, sino con casi todos los objetos con los que interactuamos cuando vamos por el mundo. Digamos, si yo aprendí más o menos cómo funciona el motor de un automóvil y una vez lo arranqué, vi dónde estaba la palanca de cambio, dónde iba la llave, la próxima vez que me suba a otro auto para conducirlo, no voy a indagar si tiene los cilindros, si tiene los pistones. Directamente voy a accionar la llave, mover la palanca de cambio y manejaré igual que como manejé el primero. Bueno, ¿por qué? Porque eso me permite ahorrar esfuerzos cognitivos. Lo mismo con las demás personas. Me ahorro el trabajo de tener que conocerlas a cada una de manera individual y eso hace que sean posibles ciertas interacciones sociales que serían bastante engorrosas si, por ejemplo, para, no sé, subir a un colectivo tendría que conocer en detalle todos los rasgos de quien lo maneja porque en esa interacción lo único que me interesa es que esa persona es el chofer y que parece estar conduciendo el colectivo, el autobús, por el recorrido que tiene. Entonces no me interesan más cosas de esa persona. Pero el punto que más subraya Lippmann es que las imágenes en la mente ofrecen a quien las construye y a quien las usa cierta tranquilidad. Y esto es un rasgo que se va a repetir en varios de los puntos en los que volveré sobre los estereotipos y su incidencia en la esfera jurídica, que es el hecho de que cuando nosotros construimos estereotipos o imágenes en la mente, eso nos relaja en el sentido que el mundo ahora ya no va a generar ningún desafío a nuestro modo de comprenderlo. Porque las cosas, by default, por defecto, se acomodan a lo que nosotros esperamos de ellas. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que si alguien es un profesor universitario, tiene esos rasgos y se los voy a atribuir a todos. Y voy a tender a acomodar lo que perciba a mi imagen en la mente. Cosa de que la realidad no desafíe el modo en el que yo creo que la realidad es. Entonces, a los fines de conservar esa tranquilidad, dice Lippmann, la mayoría de las personas vamos a tender a intentar rechazar evidencia que nos obliga a cambiar nuestras imágenes y a conformarnos con la supuesta evidencia que confirma nuestras imágenes. Como mucho diremos, se trata de una excepción que confirma la regla. ¿Sí? Uno de los estereotipos más analizados en la literatura de investigadores, incluso de CONICET en Argentina, es el de los cumbieros como personas violentas, ¿no? Cumbieros identificados por ciertos rasgos, peinado, vestimenta. Si alguien tiene esos rasgos, solemos atribuirle inmediatamente el rasgo de violento. Entonces, el hecho de que yo me encuentre a alguien con esos rasgos va a hacer que se active esa imagen en la mente y que le atribuya esos rasgos más allá de la evidencia individual que esa persona puede ofrecer, incluso si está silbando Vivaldi, por ejemplo, para tomar un ejemplo que está en la literatura, voy a seguir pensando que es violento y decir, bueno, esa es una excepción, como mucho, de las personas cumbieras. Esa búsqueda de tranquilidad, en el sentido de que el mundo ya no me sorprenda, hace que terminen las personas deformando la evidencia para acomodarla a esas imágenes o estereotipos en la mente. Bueno, más allá de que estas consideraciones de Lippmann son consideraciones ensayísticas, es decir, que están basadas no en una investigación empírica, sino en un buen sentido común, en un buen manejo del lenguaje, en cierta percepción del espíritu de la época por parte de Lippmann, fijaron la agenda de investigación en la psicología y en las ciencias cognitivas de los años, de las décadas sucesivas. Incluso hasta hoy uno encuentra textos de psicología que mencionan el texto de Lippmann como el origen de esas investigaciones. Y uno de los puntos por los que se interesaron en esas investigaciones es, primero, por identificar el contenido de los estereotipos. Es decir, qué tipo de rasgos las personas asocian con ciertos grupos. Y allí el método más usado fue el de la lista de rasgos. Ya voy a mostrar un ejemplo más adelante, pero es simplemente un conjunto de personas decirles qué rasgos asocian con ciertos grupos. En los estudios de Estados Unidos, italianos, negros, judíos, incluso hace poco en Chile se usó ese mismo método para
hacer un estudio sobre los estereotipos acerca de los mapuches, etc. Ese es el método estándar de identificar estereotipos en la sociedad, es decir, mediante experimentos que consultan, que hacen entrevistas a ciertas personas sobre qué rasgos atribuyen a ciertos grupos. A lo largo de la historia, este método fue, digamos, ajustándose porque a medida que se percibía de manera negativa el hecho de estereotipar a otros grupos, las personas, digamos, que participaban de estos experimentos tendían a decir únicamente lo que era políticamente correcto, entonces ya no era del todo claro cuál era exactamente el estereotipo, si es que simplemente estaban ocultando los rasgos negativos que asocian a ciertos grupos. Entonces se desarrollaron métodos un poco más implícitos de identificar el contenido. Pero quizás en ámbito jurídico ese tipo de investigación es más rara porque los estereotipos aparecen por lo general formulados, ya cuando tenemos que investigar si detrás de una norma o en cierta práctica jurídica un estereotipo aparecen ya formulados, ¿no? Como el del empresario salteño, no es tiempo que las mujeres manejen colectivos. Ya lo tenemos expresado, las mujeres no deben manejar colectivos. Cuando en el caso de Campo Algodonero un policía dice si no volvió seguramente anda de fiesta con sus amigas, ya tenemos el estereotipo formulado. Las mujeres deberían volver a cierta hora a su casa, o las mujeres que no vuelven a cierta hora a su casa son mujeres poco honestas, para usar una vieja expresión del Código Penal argentino. ¿Sí? Entonces, un poco ya los tenemos formulados. Pero lo interesante es también el origen. Hay un montón de teorías sobre el origen de los estereotipos. Digamos, la manera más típica de distinguir esas teorías es entre teorías emocionales o emotivas y por un lado, y teorías cognitivas por las otras. Las teorías emotivas sostienen que los estereotipos son el producto de ciertas actitudes, de ciertas emociones de las personas, que en contextos en los cuales no pueden dirigir correctamente o manejar correctamente o adecuadamente sus propias emociones, tienden a encauzarla construyendo estereotipos acerca de ciertos grupos sociales. Y hay muchos ejemplos que se proponen para defender esta teoría. Por ejemplo, suele ser común, hay estudios en los países centrales de Europa que muestran que a fines de los años 90, con cierta crisis económica en Europa, el traslado de las industrias del centro de Europa a la periferia o incluso más lejos, muchas personas nacionales de esos estados europeos perdieron su trabajo y sentían cierta frustración porque las generaciones sucesivas no iban a poder tener el nivel de bienestar que ellas, y en lugar de expresar esa emoción negativa o de dirigirla hacia esos cambios estructurales en la economía mundial, la dirigieron construyendo ciertos estereotipos xenófobos en perjuicio de inmigrantes que supuestamente llegaban a esos países a robarles el trabajo. ¿Sí? Entonces, ese sentido de frustración económica se expresa en estereotipos acerca de extranjeros. Digamos, más allá de si estamos de acuerdo o no con esas investigaciones, esto ilustra, digamos, un modo en el que se sostiene que se producen estereotipos. Son resultados de ciertas emociones, de ciertas actitudes, de ciertas frustraciones, lo que hace que se produzcan ese tipo de estereotipos. En cambio, la cognitiva sostiene que los estereotipos surgen de manera muy parecida a cómo surgen las categorías en general. ¿Sí? Así como cuando yo hablaba de cómo aprendo a manejar un auto, primero veo un auto, lo analizo en detalle y quizás si veo un segundo avanzo un poco más en los detalles y voy construyendo una categoría de automóvil, cuáles son los rasgos que caracterizan el automóvil. Después esa categoría me sirve para interactuar con ítems que en el futuro se parezcan a los que yo he identificado como automóviles. ¿Sí? Y así si uno ve cómo aprenden los niños a interactuar con el mundo, van reconociendo cosas que se parecen a cosas que conocieron con anterioridad y le van atribuyendo los mismos rasgos
que le atribuyeron o que vieron que poseían esas cosas que vieron antes. Bueno, los estereotipos funcionan del mismo modo que esas categorías según las teorías cognitivas. Cuando yo me encontré con un conductor de autobús, vi que tenía ciertos rasgos, después me encontré con otro, vi que tenía algunos parecidos, y así de a poco fui construyendo mi categoría o mi estereotipo de conductor de autobús. Entonces, gracias a esa interacción es que empiezo a poder interactuar con mayor facilidad. Ven cómo están aquí las ideas de Lippmann fijando esta agenda. Puedo interactuar con mayor facilidad con las personas que pertenezcan a esas categorías. Aquí, digamos, quizás lo importante es no comprar una u otra teoría acerca del origen, sino estar atento a la posibilidad de que los estereotipos tengan estas dos formas, estas dos fuentes, estos dos modos de originarse, tanto por emociones como por cierta similitud al modo en el que se producen las categorías. Y por último, aunque sobre esto voy a volver mañana, por lo cual lo digo con más brevedad, ¿qué daños producen los estereotipos? Digamos, para empezar a desandar un camino que nos va a llevar más tiempo, es ¿por qué está mal razonar sobre la base de estereotipos, ¿no? El primero es un posible daño que le podemos llamar epistémico, ¿sí? Más allá de que se originen de manera emotiva o cognitiva, puede ser que los estereotipos me lleven a formarme ideas equivocadas acerca de los demás. Vamos a ver cuándo eso es así. Pero en principio, el típico problema que se atribuye a razonar acerca de los rasgos de las demás personas a partir de estereotipos es que me voy a equivocar, que le voy a atribuir rasgos que no poseen. Los estereotipos suelen ser definidos como inexactos, como imprecisos, como sobregeneralizaciones acerca de los rasgos de los demás. Entonces, si yo tengo un estereotipo, acerca de los mapuches, pienso que los mapuches son borrachos, el primer daño que va a producir es un daño en algún sentido a mí mismo, en el sentido que si me encuentro con un mapuche, probablemente me equivoque en los rasgos de esa persona porque voy a actuar sobre la base de ese estereotipo y es muy probable que no le dé al blanco y esa persona sea distinta al estereotipo que yo tengo en mi mente. Pero después hay daños que se producen en perjuicio del destinatario, de la persona destinataria de un estereotipo. El primero es el reflejo de este daño epistémico, que es que esa persona va a ser juzgada, percibida, a partir del hecho que pertenece a una categoría y no, o a un grupo, y no sobre la base de sus rasgos individuales. Parece que hay al menos algunos casos, quizás después vamos a ver, no en todos, pero hay algunos casos en que tenemos el deber de tratar a las demás personas como individuos, en el sentido de tratarlas según los rasgos propios de esa persona y no según los rasgos que nosotros atribuimos al grupo al que esa persona pertenece. Entonces no lo vamos a ver como un individuo, sino que lo vamos a ver como un mero miembro de un determinado grupo. Y todavía hay más daños, pero un último daño que quiero mencionar ahora es el que se suele denominar de amenaza de estereotipos, sobre el cual hay muchos estudios, que es un poco, para decirlo quizás con una metáfora que nos es familiar, es como de la profecía autocumplida. Los estereotipos suelen tener este efecto. Es posible que cuando yo mencione a cierta persona un estereotipo del cual es destinataria, esa persona termine, por el temor de no confirmarlo, por cierta dificultad en su propia performance, confirmando el estereotipo. Aún en el caso en que si yo no le hubiese mencionado el estereotipo, ella no lo habría confirmado. Hay, por ejemplo, estudios que muestran, sobre todo en varios ámbitos, pero son bastante más, digamos, extendidos en ámbito educativo, universitario, que dividen a los estudiantes en distintos grupos, por ejemplo, hombres y mujeres. Al grupo de mujeres los dividen en dos,
Y a los tres grupos, a los dos grupos mujeres y el de hombres, le dan el mismo examen complejo de matemática. A los hombres le dicen que están viendo qué tan buenos son para resolver ese tipo de test. A un grupo de mujeres les dicen que están viendo qué tan buenas son para resolver ese tipo de test. Pero al tercer grupo, al segundo grupo de mujeres, le dicen que están viendo si son mejores que los hombres para resolver ese tipo de test. Y cuando hacen esos experimentos suele suceder, o sucede con frecuencia, que las mujeres a las que les dijeron que estaban viendo si lo resolvían mejor que los hombres, rendían peor que las mujeres a las que no les decían que estaban viendo si rendían peor o mejor que los hombres. E incluso las mujeres a las que no les decían nada, rendían mejor que como rendían los hombres. ¿Qué es lo que cómo se explica? La teoría de la amenaza de estereotipo es la teoría según la cual las mujeres que rindieron mal lo hacen por temor a confirmar el estereotipo. Terminan, sobre la base de ese temor, lo terminan confirmando. ¿Sí? Son distintos daños que producen los estereotipos y que después, cuando mañana tratemos de avanzar en herramientas técnico-jurídicas, habría que imaginar los modos en los que se podrían evitar esos daños. Y el punto principal de este recorrido es este cierto consenso conceptual dentro de las ciencias cognitivas. ¿Por qué digo cierto? Porque es controvertido. Digamos, ya no quiero entrar en esto. Después, bueno, si hay preguntas me puedo explayar. No quiero entrar en la controversia, ¿no? Uno siempre, cuando presenta los resultados de un ámbito científico, los tiende a presentar de manera monolítica u homogénea, pero siempre hay que saber que incluso en las ciencias empíricas hay desacuerdos entre los expertos, hay controversias, pero podríamos, digamos, conceder que hay al menos un mínimo consenso conceptual acerca de que hay dos formas de estereotipar, dos dimensiones de los estereotipos o dos clases de estereotipos, ¿sí? Los estereotipos descriptivos y los estereotipos normativos. Los estereotipos descriptivos funcionan como generalizaciones inconsistentes acerca de los rasgos de grupos sociales, mientras que los estereotipos normativos funcionan como normas sobre los roles que deberían cumplir quienes pertenecen a ciertos grupos sociales. ¿Sí? Entonces, los estereotipos son descriptivos, son creencias o enunciados que asocian ciertos rasgos con la pertenencia a determinado grupo. Es decir, si alguien es mujer, es buena para cuidar niños. Si alguien pertenece al grupo de mapuches, es borracho. Si alguien pertenece al grupo de los cumbieros, es violento. Esas son generalizaciones acerca de los rasgos que quienes pertenecen a cada uno de esos grupos poseen. En cambio, los estereotipos normativos son enunciados o normas acerca de qué roles deberían cumplir quienes pertenecen a ciertos grupos. Estereotipos como las mujeres no deberían conducir colectivos. Fíjense que esa afirmación no dice las mujeres no conducen colectivos. Ni siquiera dice algo así como las mujeres no tienen capacidades para conducir colectivos, sino dice no deberían conducirlos. Entonces, lo que está afirmando quien sostiene ese estereotipo es que las mujeres tienen ciertos roles, dentro de los cuales no está el de ser chofer de colectivos. Estereotipos como, por ejemplo, los hombres están encargados de proveer, son proveedores, de llevar el pan a la mesa, para usar el modo en que por lo general se ilustra esa idea, es los varones deben dedicarse a la profesión. Hay un caso muy conocido en la jurisprudencia de Estados Unidos, en donde se discutía la solicitud del caso Weinsenfeld, donde se discutía la solicitud de un hombre que pedía una ayuda que estaba prevista únicamente para mujeres que se quedaran viudas con niños a cargo. Bueno, este es un hombre que se había quedado viudo con niños a cargo, su mujer había fallecido poco después del parto, y solicitaba esa ayuda porque quería quedarse a cuidar a sus niños. Era una ayuda que permitía a esa persona dedicarse a las tareas de cuidado en lugar de avanzar en la profesión. Y los abogados del Estado se referían de manera cómica a esa pretensión de este hombre, diciendo que era bastante improbable que un hombre con título universitario prefiriera quedarse a cuidar a los niños y no salir a desarrollar su profesión. Cuando probablemente
nadie diría eso si quien pide la ayuda es la madre, ¿no? Sería como mucho menos productor de comicidad, es decir, comicidad en el sentido de que no le creían al hombre. Eso sería completamente al revés si quien pide la asistencia sería la mujer. Entonces, fíjense que yo creo que esta distinción es muy importante entre estereotipos descriptivos y normativos, porque el abordaje de cada una de estas distintas formas de estereotipación es distinto. Y la razón por la que es distinta es porque los reclamos en contra de estas distintas formas de estereotipación se apoyan en valores diferentes. Mientras los estereotipos descriptivos suelen incidir en el valor de la igualdad, los estereotipos normativos suelen incidir en perjuicio del valor de la autonomía. Pero déjenme que eso lo deje enunciado, para decirlo así, es como el tráiler de lo que vamos a ver mañana, entonces no voy a spoilear lo que vamos a ver mañana, pero esa sería, digamos, la base de la razón por la cual yo creo que es importante distinguir entre los dos. Porque dado que las demandas en contra de cada uno de ellos están apoyadas en valores distintos, el abordaje tiene que ser diferente. Y parte de ese abordaje es lo que les propongo ver ahora, en esta media hora que queda, en el diferente modo de funcionar de estereotipos descriptivos y normativos. Yo les decía que en ese consenso en las ciencias cognitivas, entonces podíamos atribuir esa distinción entre estereotipos que funcionan como generalizaciones acerca de los rasgos de ciertos grupos y estereotipos que funcionan como normas acerca de los roles que deberían cumplir quienes pertenecen a ciertos grupos sociales. Bueno, respecto de los estereotipos descriptivos, aquellos que funcionan como las generalizaciones, es donde se da la mayor controversia entre psicólogos. He leído textos en los cuales algunos psicólogos dicen que hubo altercados en congresos alrededor de este punto, que ¿es posible llevar a cabo un control de la corrección de los estereotipos descriptivos? Es decir, ¿es posible verificar si un estereotipo descriptivo es sostenible, falso o insostenible? ¿Es posible determinar si lo que un estereotipo dice acerca de un grupo es correcto o incorrecto? Bueno, hay una buena parte de los psicólogos que dice que sí. No voy a entrar en esos argumentos ahora de por qué deberíamos aceptar que sí es posible, sino a describir esta idea. Y lo que dicen estos psicólogos es que para determinar la corrección o incorrección, yo voy a hablar también de sostenibilidad, prefiero estos términos de sostenibilidad o insostenibilidad de un estereotipo, tenemos que recurrir a un control estadístico. Es decir, para determinar si un estereotipo es sostenible o no, tenemos que determinar si describe correctamente los rasgos de un grupo, y eso lo hacemos gracias a la gran cantidad de datos que nuestras sociedades han logrado recolectar a lo largo del gran desarrollo que tuvieron las estadísticas en los últimos años. Y esto no es nada, digamos, disparatado, porque este es precisamente el modo en el que se controlan las generalizaciones, ¿no? Si yo digo que los relojes suizos son precisos, es decir, que dan la hora con exactitud, estoy haciendo una generalización. Digo que es bastante probable que si un objeto es un reloj suizo, dé la hora con exactitud. ¿Y cómo sé si esa generalización es sostenible o no? Bueno, con un análisis estadístico acerca de la exactitud de los relojes suizos que se van produciendo y comparando ese dato con la exactitud de otro tipo de relojes. Y esa comprobación de la sostenibilidad de esa generalización claramente admitirá a algunos relojes suizos imprecisos y a algunos relojes que no son suizos y que son, no obstante, precisos. Pero eso no quiere decir que la generalización sea insostenible. La sostenibilidad de la generalización depende de que tenga apoyo estadístico. Lo mismo con la generalización según la cual los alimentos con la etiqueta
sin TAC no poseen gluten, ¿no? Esa es una generalización que dice que si algo pertenece a la categoría de alimento con la etiqueta sin TAC, pertenece también probablemente a la categoría de alimentos que no contienen gluten. Y eso también es una generalización cuya sostenibilidad depende de cierto análisis estadístico de lo que contienen los alimentos que tienen la etiqueta sin TAC. Entonces, las generalizaciones, en general, son enunciados que establecen una relación entre una clase A y una clase B. Por ejemplo, ya refiriéndonos a personas, los mayores de 18 años están capacitados para votar, las mujeres se dedican a tareas de cuidados, o los perros pitbull son agresivos. Lo que dicen estos enunciados, que son estereotipos, es que si alguien pertenece a la categoría A de mujeres, probablemente pertenece también a la categoría de personas que se dedican a tareas de cuidado. Lo que dice el primero es si alguien pertenece a la categoría de mayores de 18 años, probablemente pertenece también a la categoría de quienes están capacitados para votar. Si alguien pertenece a la categoría de mapuche, probablemente pertenece también a la categoría de borrachos. Si alguien pertenece a la categoría de cumbiero, probablemente pertenece también a la categoría de violentos. Fíjense que aquí lo que está haciendo esta teoría acerca de los estereotipos como generalizaciones es describir el contenido del enunciado. No está diciendo que sean correctos o incorrectos, está simplemente describiendo el contenido y el funcionamiento del enunciado. ¿Y en qué consiste el control estadístico? Bueno, en distinguir entre tres categorías de estereotipos descriptivos. Los sostenibles, aquellos que tienen apoyo estadístico, aquellos respecto a los cuales tenemos datos para decir que describen adecuadamente los rasgos de un grupo. Aquellos falsos, es decir, aquellos respecto a los cuales tenemos información de que no coinciden con los rasgos de ciertos grupos. Y aquellos insostenibles, aquellos que no pueden ser defendidos, porque son aquellos respecto a los cuales no tenemos datos ni en un sentido ni en el otro. Entonces, cuando respecto, por ejemplo, una generalización, podemos discutir si la llamamos estereotipo o no, pero es una generalización muy parecida, al menos a lo que suelen ser los estereotipos, que es las mujeres reciben menor sueldo por igual trabajo. Entonces, si alguien pertenece a la categoría de mujer, es probable que pertenezca a la categoría de personas que reciben menor sueldo por igual tarea que los hombres. ¿Y cómo medimos la sostenibilidad de esa afirmación? Con información estadística. De hecho, es una de las razones por las cuales muchos movimientos feministas han defendido la necesidad de estadísticas precisamente feministas. Es decir, en las estadísticas no se distinguía entre hombres y mujeres, entonces no sabíamos cuál era la situación de las mujeres. ¿Cuántas mujeres tienen carnet de conducir? ¿Cuántas mujeres se han recibido? Entonces, una de las demandas, al menos de algunas luchas feministas, es la creación de estadísticas sobre las mujeres. Y eso nos permite controlar la sostenibilidad o no de ciertas generalizaciones, la sostenibilidad o no de estereotipos, y distinguir entonces entre aquellos que son sostenibles, aquellos que son falsos y aquellos que son insostenibles. Los estereotipos falsos implican un error en la representación de la clase y por lo tanto tienen que ser abandonados. Si mediante investigación advertimos que es falso que buena parte de los mapuches sean borrachos, eso es un estereotipo que tiene que ser abandonado. Cumbieros violentos tiene que ser abandonado. Y en cambio un estereotipo es sostenible cuando está apoyado en base estadística. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres se dedican a las tareas de cuidado. Concebido ese estereotipo como una generalización, parece haber datos que estadísticamente confirman que esa es la tarea que es más probable que desempeñe una mujer que desempeñe un hombre. Lo cual no quiere decir nada acerca del valor que está detrás de esa tarea, ni del hecho de que son las mujeres las que lo deberían. Por eso digo que es importante distinguir entre descriptivos y normativos. Porque una cosa es decir que por lo general son las mujeres las que asumen esas tareas, y otra cosa es decir que las mujeres deberían asumir esas tareas. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que las mujeres son las que asumen esas tareas, el modo de determinar si es una afirmación sostenible o no es con información estadística. Ahora bien, un punto adicional
es que del hecho de que un estereotipo sea sostenible, es decir, que cuente con apoyo estadístico, todavía no se sigue necesariamente que describa correctamente los rasgos de una persona individual que pertenece a ese grupo. ¿Sí? Es decir, porque son generalizaciones, no son universales. El estereotipo puede ser sostenible y no obstante una mujer no dedicarse a tarea de cuidado. El estereotipo puede ser sostenible y no obstante un mapuche no ser borracho. ¿Sí? Y es por eso, ya vamos a avanzar un poco más adelante con eso, que hay en muchas ocasiones que se exige, para evitar los posibles daños de la estereotipación, de concentrarse en los rasgos individuales y no de apoyarse en generalizaciones. Hay contextos en los que las generalizaciones nos parecen bien, no nos cuestionamos, mucho más que la sostenibilidad, y hay contextos en donde creemos que es importante concentrarse en los rasgos de la persona individual. Un ejemplo típico de contexto en el cual las generalizaciones nos parecen bien es en la edad para sacar el carnet de conducir o para votar. ¿Sí? Nos parece bien que las personas menores de 16 años no voten, o al menos nos parece bien que haya esa norma, quizás después podemos discutir, pero no, esa norma nos conforma y la aplicamos, aun cuando se apoya en la generalización según la cual las personas menores de 16 años no tienen la suficiente madurez para participar en elecciones colectivas. Y eso es una generalización, porque bien puede haber personas menores de 16 años que tengan esa capacidad y no obstante no pueden votar. Pero ahí no cuestionamos la generalización, es decir, nadie hasta ahora ha propuesto que hagan test a menores de 16 años para saber si pueden votar o no, cuando tengan esa intención. Pero sí hay contextos, ya voy a volver sobre esto, en los que nos importan los rasgos individuales. Por ejemplo, sobre todo cuando se trata de restricciones para votar respecto de personas con ciertas discapacidades mentales o sometidas a ciertos tratamientos psiquiátricos. ¿Sí? Ahí sí nos importa cuestionar la generalización y decir que lo que deberíamos hacer es ver si esa persona individual tiene o no la capacidad. ¿Sí? Bueno, estos son ejemplos de estereotipos que surgen en esas, estereotipos descriptivos que aparecen en estas investigaciones en ciencias cognitivas, ¿no? Cuando se les dio, son sobre todo grupos de estudiantes de universidades estadounidenses, y en el caso de los mapuches de una universidad del sur de Chile, en la Universidad de la Frontera en Temuco, son estudiantes, lo que se les pide, asocie estos grupos y se les da una lista por lo general de 25 rasgos y diga cuál de estos 25 rasgos, elija 8, usted asocia con esos grupos. Y a los italianos, artísticos, impulsivos, apasionados, irascibles, musicales; los negros, supersticiosos, holgazanes, preocupados, ignorantes, musicales; mapuches, agresivos, extremistas, distraídos, alegres. Fíjense que es interesante esta lista de rasgos porque también permite advertir que un estereotipo no asocia necesariamente un rasgo negativo a un grupo, ¿no? Sino que los rasgos que un estereotipo asocia a un grupo pueden ser tanto negativos como positivos. Italianos artísticos e irascibles; los negros musicales y holgazanes; mapuches agresivos pero alegres. ¿Sí? Pueden ser también positivos o negativos los rasgos que un estereotipo asocia a un grupo. Y de todas formas, esto de que el rasgo que un estereotipo asocia a un grupo puede ser positivo, hay que tomarlo con precaución, porque a veces un estereotipo puede producir lo que una autora que se llama Miranda Fricker llama un piropo un cumplido, ahora se me escapa la expresión, un piropo hiriente, un cumplido hiriente, que es, por ejemplo, cuando alguien dice las mujeres son muy buenas para cuidar a los niños, uno diría, ¿eso es positivo? O las mujeres son muy intuitivas, ¿eso es positivo o negativo? Quizá uno diría, bueno, a veces depende del contexto. En un contexto en el que estamos hablando de cosas que requieren intuición, podría ser positivo. Pero en un contexto en el que estamos hablando de decisiones que supuestamente exigen racionalidad, decir que una mujer es intuitiva, entonces parecería positivo, pero es como un cumplido hiriente, es decir, no sos buena para las decisiones racionales. ¿Sí? Entonces, lo de que un estereotipo asocie rasgos positivos hay que mirarlo con precaución, porque siempre está el riesgo del piropo o el cumplido hiriente. Y entonces, el otro, o la otra forma de estereotipar, o el otro modo en que funcionan los estereotipos, o la otra clase de estereotipos que yo mencionaba en ese consenso en las ciencias cognitivas, son los estereotipos
normativos, que son aquellos que consisten en normas acerca de los roles que deberían desempeñar quienes pertenecen a ciertos grupos sociales. Entonces poníamos el ejemplo de el estereotipo del empresario salteño, ¿no? Que decía que las mujeres no deberían conducir colectivos, sino que deberían dedicarse a tareas turísticas como la cocina o la producción de textil, las tareas textiles. También tenemos un estereotipo asociado a ese en el caso de las licencias por nacimiento, ¿no? En donde el estereotipo que está detrás de la concesión de un periodo mayor a las madres que a los padres, el estereotipo según el cual las mujeres deberían encargarse del cuidado de la prole, mientras que, y el estereotipo reflejo de ese, que son los hombres los que deberían traer el pan sobre la mesa. ¿Sí? Son estereotipos, normas que pretenden imponer a los miembros de ciertos grupos determinados roles sociales. Y aquí es importante la distinción, por un lado, porque claramente en cuanto a normas, el modo de abordarlos no es el del control estadístico. No tiene sentido, digamos. No tienen ninguna pretensión de describir los rasgos de un grupo. Entonces, no tendría sentido ir a ver qué está mal con el estereotipo según el cual las mujeres deben dedicarse a las tareas de cuidado, diciendo, no, mire, las mujeres no se dedican a esas tareas, de hecho. Porque el que dice eso no está diciendo que las mujeres hacen eso, sino que deberían hacerlo. Obviamente que, y esto es un paréntesis, permítanme este paréntesis de filosofía del lenguaje, que con el lenguaje podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo digo, las mujeres se dedican a las actividades de cuidado, parecería que estoy formulando un enunciado descriptivo, pero lo que hago en realidad también en muchas ocasiones es formular la norma de decir qué es lo que deberían hacer las mujeres, ¿sí? Yo no estoy aquí diciendo que esto en la práctica aparezca así separado, distinguido, ¿no? Porque podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo que estoy diciendo es que en nuestro abordaje tenemos que distinguir esas distintas maneras de funcionar de los estereotipos para poder, digamos, acercarnos a los estereotipos con las herramientas adecuadas. Entonces, cuando son usados en este modo normativo, el control estadístico no tiene sentido porque el control estadístico funciona para enunciados con pretensiones descriptivas y eso no es lo que pretenden hacer quienes formulan enunciados normativos. Entonces, ¿qué herramientas podemos desarrollar para enfrentar estereotipos normativos? Yo creo que el primero es insertar la discusión acerca de estereotipos normativos en la discusión más amplia acerca de la identidad colectiva y la construcción de grupos sociales. Yo creo que entender cómo funciona eso nos permite después pasar al abordaje de los estereotipos normativos. ¿Y qué es a lo que apunto con esto? Que es, si nosotros analizamos cómo funcionan los grupos sociales, si las categorías sociales en general, podemos ver que cada una de esas categorías tiene asociadas ciertas normas de comportamiento dirigidas a los miembros de ese grupo. Entonces, yo soy investigador de CONICET, pertenezco a esa categoría, y dentro de esa categoría hay ciertas normas que definen mi rol como investigador de CONICET y que constituyen aquello en lo que consiste ser investigador de CONICET, publicar papers, dar conferencias, no involucrarse en cuestiones de política normativa, es decir, abiertamente de política normativa, al menos no como investigador de CONICET. Después podemos estar de acuerdo o no con esas normas, pero son normas que definen aquello en lo que consiste ser investigador de CONICET. También hay normas que definen aquello, por ejemplo, hay un libro muy ilustrativo de la historia de la clase media en Argentina, de Ezequiel Adamowski, que la verdad que lo recomiendo, que dice, bueno, la sociedad argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza
a construirse sobre la base de la distinción de categorías de empleados. El bancario, el empleado de comercio, y cada uno tiene asociados normas de comportamiento distintas. Mientras que el bancario tiene que ir de traje y corbata y a él van dirigidas las publicidades de moda, el de comercio no necesariamente se tiene que vestir así. Después hay libros, un libro de Isabella Coses sobre la sexualidad y el matrimonio en los años 60, qué es lo que deberían hacer los novios según esas normas. ¿Sí? Estos son el flirteo, ¿no? Primero había que pedir permiso para visitar a la novia en la sala, y después pedir permiso para poder salir alguna vez los dos solos, pero eso era muy poco común. Y después de 2 o 3 visitas ya habría que solicitar ser formalmente el novio, y después de un par de años de eso ya habría que pedir matrimonio, digamos. Si no, se estaría incidiendo en el prestigio social de la mujer. Bueno, todas esas son normas que constituyen aquello en lo que consiste ser empleado bancario, aquello en lo que consiste ser un novio, al menos en esas épocas. Entonces, los estereotipos normativos funcionan igual que esas normas, en el sentido que, al igual que estas normas, tienen la pretensión de definir los roles de quienes pertenecen a ciertos grupos. Son normas sociales constitutivas en el sentido que, perdón la redundancia, que dan sentido a aquello en lo que consisten ciertos grupos. Si ustedes lo ven en los adolescentes, eso es todavía más típico, ¿no? Hay claramente normas que definen aquello en lo que consiste ser un amante de la música de la cumbia. Entonces, ¿cómo distinguir dentro de esas normas que definen roles de personas aquellas que deberíamos contrastar y aquellas que no, aquellas que son perjudiciales y aquellas que no? Yo propongo distinguir entre aquellas que son opresivas y aquellas que no son opresivas. Yo vuelvo sobre eso. Es decir, aquellas que inciden de manera negativa en la autonomía de las personas y aquellas que no lo hacen, o que incluso cuyo reconocimiento es indispensable para proteger la autonomía de esas personas. Entonces, claro, dentro de esas normas que pueden determinar los roles que yo tengo que asumir, que una persona tiene que asumir, hay algunas que pueden ser opresivas y otras que no, y el punto entonces central es determinar de qué manera se puede distinguir entre unas y otras. Y yo creo que esta distinción entre estereotipos normativos internos y estereotipos normativos externos permite avanzar en ese sentido. Un estereotipo normativo interno cuando es una norma que un mismo grupo social se atribuye como constitutiva de su identidad. Es decir, que las personas que son parte de ese grupo, que son miembros de ese grupo, aceptan como constitutivas de aquello en lo que consiste ser miembro de ese grupo. Y en ese sentido, es un ejercicio de su propia autonomía. Han definido por ellas mismas el modo en el que se quieren presentar frente a los demás. Han decidido de qué manera comportarse y de qué manera definir el modo en el que alguien es o no miembro de ese grupo. Obviamente esto en un contexto de pluralidad de grupos a los que una misma persona pertenece. No es necesario una concepción rígida de los grupos, ¿no? Uno puede tener ciertas normas cuando participa en un grupo religioso, pero esa misma persona después en el trabajo otras, en el deporte otras, etc. Entonces, cuando se trata de estereotipos normativos internos que las mismas personas se han dado a sí mismas, esto obviamente no implica un acto consciente, sino que uno empieza a participar de una práctica y asume esas normas que forman parte de esa práctica. Es una exigencia de la autonomía darle espacio a esas normas en las interacciones con esas personas. No reconocer esas normas implica incidir negativamente, es decir, implica un efecto opresivo porque se incide de manera negativa en la autonomía de esas personas. Lo cual no quiere decir que ahí se termine la discusión. Vamos a volver mañana en casos particulares, porque la autonomía es uno más de los valores que están reconocidos en nuestros ordenamientos. Pero lo que sí vale la pena identificar es que no reconocer normas en las que las personas mismas
se identifican, implica un daño a su autonomía y por lo tanto hay allí una forma de opresión. En cambio, los estereotipos normativos externos son los estereotipos que un grupo determinado pretende imponer a otro grupo. Es decir, son normas acerca de los roles de determinadas personas que un grupo A intenta imponer a un grupo B. Entonces, por ejemplo, la norma según la cual las mujeres deberían dedicarse a las tareas de cuidado es, por lo general, en la mayor parte de los casos, un estereotipo normativo externo, en el sentido que es una forma en la que ciertos grupos entienden que deberían comportarse el grupo de las mujeres. ¿Sí? En ese sentido es opresivo, también porque incide de manera negativa en la autonomía, reduciendo las opciones disponibles para las mujeres. O el estereotipo del empresario salteño. Las mujeres no deberían ser choferes de autobús. Es un estereotipo normativo externo, porque no es una norma en la que se reconozcan las mujeres, o al menos tal como parece expresarlo la señora Cisnero, pero es opresivo porque lo que pretende el estereotipo es reducir las opciones disponibles para las mujeres. Y eso entonces reduce el marco en el cual pueden ejercer su propia autonomía. Es decir, la autonomía, en un sentido bastante mínimo, es la idea según la cual cada persona, el valor de la autonomía es que cada persona debería decidir por ella misma qué opciones elegir a lo largo de su vida, tanto respecto de su identidad, de su trabajo, etc. Después podemos discutir si esas decisiones tienen que tener cierta robustez, en el sentido de que no pueden ser a su vez resultado de la opresión o de la manipulación, porque alguien podría decir, no, mire, esta mujer ha decidido ser ama de casa. Bueno, pero hay que ver si esa decisión es objeto o no es o no resultado de la manipulación y la opresión, en el sentido de que nunca se le han mostrado otras opciones, sino únicamente la de ser ama de casa. Si esa persona ha reflexionado sobre otras posibilidades, ha tenido en cuenta otros modos de llevar adelante su vida y no obstante ha elegido por ese curso de vida, yo diría que esa es una decisión autónoma. Pero la idea central que me interesa aquí señalar es que mínimamente la autonomía implica decidir por uno mismo, es decir, decidir a partir de mis propios deseos y creencias el curso de mi vida. Y ese valor no tendría sentido si mi decisión está circunscripta a dos opciones. Mientras más opciones tenga, el valor de la autonomía se verá mejor instanciado. Entonces, reducir las opciones entre las que pueden elegir cierto grupo de personas es opresivo porque reduce las posibilidades para el ejercicio de la propia autonomía, tal como pretende el empresario de transporte en el caso Cisnero. Entonces, mientras los estereotipos descriptivos, en cuanto pretenden informar o describir, por más que lo hagan de manera inconsistente, inexacta o lo que sea, los rasgos de un grupo y por lo tanto podemos controlarlos estadísticamente, los estereotipos normativos tienen la pretensión de determinar los roles que deberían asumir quienes pertenecen a ciertos grupos, y entonces yo creo que el modo para abordarlos es distinguir entre aquellos que son opresivos y aquellos que exigen reconocimiento, y un primer criterio para ello es distinguir entre los que son internos, es decir, que las propias personas que pertenecen a ese grupo se han dado a sí mismas, asumen como propias, de aquellos externos, que son estereotipos que un grupo pretende imponer a otro grupo. Y eso es lo que estaba, para el otro lado, en ese ejemplo que salteé, que es uno de los casos más famosos de la Corte Suprema de Estados Unidos, el caso Hibbs, que es un caso en donde ya está consolidado el abordaje de los estereotipos por parte de la Corte Suprema, que es un caso precisamente sobre licencias por nacimiento,
Y fíjense cómo aquí la Corte, sin decirlo explícitamente, distingue entre lo que sería un estereotipo descriptivo y uno normativo. Dice, el hecho de que en los regímenes de licencias por nacimiento se dé un trato diferencial a hombres y mujeres, no puede ser atribuido a alguna diferencia o necesidad física de hombres y mujeres, sino al difundido estereotipo sobre los roles de los sexos. Es decir, no es que haya algún rasgo de mujeres que hagan que sean mejores para cuidar o que sea mejor para dejar el trabajo de dedicarse a cuidar, sino al difundido estereotipo sobre los roles de los sexos, según el cual encargarse del cuidado de la familia es un trabajo de las mujeres. Y esos estereotipos se ven reforzados por estereotipos paralelos, también normativos, que asumen la ausencia de responsabilidades domésticas por parte de los hombres. Y se trata de estereotipos normativos mutuamente reforzantes en un ciclo de autocumplimiento, dice, porque eso fuerza a las mujeres a continuar asumiendo el rol principal de cuidadora y alienta las visiones estereotipadas de los empleadores acerca del compromiso de las mujeres con el trabajo y su valor como trabajadoras. ¿Sí? Un poco también retomando la idea de profecía autocumplida o de autocumplimiento de los estereotipos normativos, en el sentido, como decía antes, que si una pareja tiene que decidir quién toma licencia, va a ser claramente siempre la opción que sea la mujer, porque su licencia es más larga. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para presentar, presentar hoy. Quería entonces avanzar en esta presentación de los rasgos de estereotipos descriptivos y normativos. Me parece que esto es una buena base para mañana introducirnos en cuestiones más vinculadas directamente con el derecho, con la práctica jurídica. Y si les parece, podemos emplear ahora algunos minutos para el caso de que haya intervenciones, comentarios o preguntas. Creo que hay en el chat, veo algo, como si hubiese alguien escrito un mensaje y se está abriendo. Veo que hay 3. Si les parece, empiezo por aquí y después vemos. Laura dice, ¿qué diferencia hay entre estereotipos, costumbrismos locales, tendencias o estadísticas culturales? Bueno, creo que un poco se fue develando, ¿no? la respuesta a lo largo de la exposición. El término estereotipo es un término con una gran carga expresiva usada para condenar ciertos enunciados. Yo lo que propuse acá es que esos enunciados, los que llamamos estereotipos y que son condenados, pueden ser distinguidos entre aquellos que funcionan de manera descriptiva y aquellos que funcionan de manera normativa. Entonces, bueno, los descriptivos estarían más asociados con estadísticas culturales, si entiendo bien esa expresión, que sería estadística acerca de los rasgos de las personas que pertenecen a ciertas culturas, mientras que los normativos quizás serían más costumbrismos locales, lo que deberían hacer ciertas personas. Después, el término que usemos a mí ya no me interesa tanto en este contexto, pero sí me parece importante distinguir, ¿no?, entre estos dos modos en que pueden funcionar los enunciados a los que llamamos estereotipos. Y cuando digo, quiero hacer esta aclaración, que llamamos estereotipos es leyendo sentencias en las que se identifican estereotipos. ¿Sí? Si uno va a leer la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso del campo algodonero, la Corte Interamericana se refiere a estereotipos sin distinguir entre aquellos que son usados de manera descriptiva y normativa. La misma Corte Suprema de Estados Unidos, como vimos recién, en algunas sentencias habla de estereotipos cuando se refiere a generalizaciones y en otra habla de estereotipos cuando se refiere a normas. Entonces, yo lo que hago acá es simplemente proponer una distinción dentro del modo en el que la palabra es ya usada por los operadores jurídicos, que además se apoyan en investigaciones en ciencias cognitivas. Corina dice, parecería que la estereotipación actualmente es más visible. En cambio, ¿qué sucede con las mujeres, quizás formadas académicamente, clase social alta, que padecen violencia, algunas económicas? Y en comisarias aún no visualizan ese tipo de violencia por las características, en este caso, no estereotipadas. Bueno, yo creo comprender el caso que está, sobre el cual está poniendo un ojo Corina, pero lo reconstruiría de otro modo, en el sentido que
probablemente esa mujer que sufre violencia doméstica, incluida la económica, es destinataria de un estereotipo, entonces es vista por quien la recibe en comisarías a través de la luz, de la lente, de un estereotipo según el cual es bastante poco probable que una mujer supuestamente empoderada sea víctima de violencia. A veces se vio en algunas sentencias de tribunales que negaban, podemos volver mañana si quieren sobre eso, la agravante de género cuando la mujer era empoderada, ¿no? Porque ahí no hay víctima de violencia, sino hay sujeción, supuestamente, algo que a mí me parece equivocada, pero el punto acá es entonces que ahí hay un estereotipo que funciona en perjuicio de esas personas, si es que eso es así, ¿no? Yo digo, para reconstruir esa situación. Pero sí es cierto, y aquí una nota histórica, sobre la que me detengo un minuto, que es en la historia del surgimiento de la exigencia de contrastar los efectos perjudiciales de los estereotipos, juega un rol central el movimiento feminista de Estados Unidos de la década del 70, que es un movimiento feminista principalmente de mujeres blancas y bien formadas, instruidas, y de clase media o clase media alta. Entonces, más allá de la importancia central, sobre todo de la luego jueza de la Corte Suprema, Ruth Ginsburg, en el desarrollo de la crítica a los estereotipos, a lo que no hubiese sucedido sin la intervención de esas asociaciones de mujeres, una de las críticas a esas reivindicaciones que no tenían en cuenta las necesidades de mujeres que pertenecían a otros grupos, sobre todo mujeres racializadas, o mujeres negras o hispánicas, y que por lo tanto digamos, el sufrimiento, el daño padecido por esas mujeres no estaba expresado en esos reclamos. Aquí parecería ser, ¿no?, quizás una situación inversa, pero bueno, así yo reconstruiré ese caso Corina. Después me dicen si queda algo en lo que interpreto de las preguntas. Y después Alejandro dice, desde el ejercicio diario de la función judicial, habiendo tomado contacto con los estereotipos de género enunciados por Cecilia Grossman en los 90 en materia de violencia de familia, advierto la necesidad de repensar esos estereotipos a la luz de las nuevas características que presenta la realidad social hoy, para superar lo que, a mi modo de ver, sería una transformación de varios de esos estereotipos en dogmas que dificultan el análisis de los casos concretos al momento de adoptar decisiones judiciales. ¿Coincidís? Es la pregunta de Alejandro. Bien, la verdad que sinceramente no conozco cuáles son los enunciados identificados por Cecilia Grossman, pero que depende de qué es lo que querés decir con repensar los estereotipos. ¿Por qué? Porque en un sentido coincido en que hay que repensar los estereotipos, si por eso entendemos que hay que estar siempre atentos al contenido de los estereotipos, que puede cambiar, que puede evolucionar. Entonces, quizás, y eso es algo, por ejemplo, que pretende medir ese modo de identificar el contenido de los estereotipos mediante listas de rasgos. O sea, hay estudios que se llaman la trilogía de Princeton, que muestran cómo cambiaron los estereotipos acerca de los negros en los estudiantes de Princeton cada 10 años. ¿Sí? Entonces, así fueron repensando los estereotipos, están cuestionados esos estudios, pero ese es un modo de repensar. Eso pensando en estereotipos descriptivos. Y después, respecto a los estereotipos normativos también, ¿no? Quizás hay algunos que son transversales a todas estas décadas. Yo creo que la distribución de roles entre hombres y mujeres dentro de una pareja sigue claramente presente, pero quizás hay otros que ya se van perdiendo fuerza, lo cual no quiere decir que no estén presentes. El hecho de que una norma de a poco empiece a perder su fuerza, es decir, que empiece a ser menos eficaz, es decir, que un estereotipo empiece a incidir menos en la vida de las destinatarias, no quiere decir que desaparezca, pero sí que ha sido identificado y combatido, que esa es una de las
puntos principales que veremos mañana, que son los distintos pasos para el abordaje de estereotipo. El primero es el nombramiento, es decir, usar esa palabra. Ahí sí los términos importan, mostrarlo, ponerlo bajo la luz, desenmascararlo, destapar la olla de la estereotipación. Creo que en eso, pero después que se transformen en dogmas, ahí ya no entiendo bien si es que en realidad pareciera que ahí te estás refiriendo o estás queriendo decir que lo que es un dogma es el combate a los estereotipos. Yo, si entiendo bien, yo creo que para evitar cualquier distorsión o rigidez en el combate con estereotipos es, digamos, aquello por lo que creo que vale la pena considerar este análisis que les he propuesto, que no es el único, que es controvertido, pero que me parece que para evitar dejarnos arrastrar por el efecto expresivo que tiene la palabra estereotipo, es necesario distinguir, analizar los enunciados, los que llamamos estereotipos, qué funcionamiento tienen y sobre esa base clasificar. Habrá algunos que son sostenibles y otros falsos o insostenibles, y habrá algunos que en cuanto a normativos son opresivos o cuyo uso es indispensable para el reconocimiento. Y cómo esto puede incidir en decisiones judiciales, algo sobre lo que quisiera conversar en la sesión de mañana. Sí, una aclaración, perdón, Sí. formule el planteo. Aquellos estereotipos de género que fijaba Cecilia Grossman, por ejemplo, de un lado, bueno, todos los hombres son violentos, o la fuerza es una característica propia de los hombres, las mujeres son sentimentales, emocionales, bueno, y eso se fueron convirtiendo justamente en estereotipos que se usan, ¿no? Para juzgar eventualmente o analizar distintos casos, y me refería a que a veces los jueces, las juezas nos convertimos, bueno, en mi caso particular, uno termina consciente o inconscientemente encasillándose en esos estereotipos, cuando la realidad en muchos casos hoy ha cambiado bastante, en algunos casos para bien, en otros no tanto, y terminamos entrampados en una especie de dogmas de esos estereotipos, ¿no? Bueno, no podemos apartarnos de esto porque no es conveniente, o porque así está estipulado, porque así lo marca la ley, y quedamos encorsetados en las decisiones que tenemos que tomar. Me refería, pero creo que tiene que ver con esto de los estereotipos normativos más que nada, ¿no? Sí, y eso me permite hacer una aclaración importante, que es, y que me parece que se relaciona directamente con lo que comentas, que es que todos nosotros hemos sido educados en una determinada cultura, y obviamente con diferencias, pero donde nos educamos hay ya estereotipos en funcionamiento, ideas acerca de cómo son las personas de ciertos grupos, ideas acerca de cómo deberían ser las personas de ciertos grupos. Y son los que aprendemos, y son también los que nos permiten desarrollarnos e interactuar en el mundo en el que vamos avanzando, que no siempre es que digamos que suele ser hostil, ¿no? Entonces los estereotipos, como cualquier categoría, nos permiten movernos en ese mundo. El punto es que ahora se vuelve mucho más apremiante la exigencia de estar atentos a cómo esos estereotipos que hemos aprendido, ya sea por educación en la escuela, religiosa, familiar, lo que sea, pueden desviarnos o de la realidad, es decir, hacernos producir errores en cómo percibimos la realidad, o hacer que incidamos negativamente en la autonomía de otras personas. Y yo creo que un indicio de que podemos estar siendo empujados por estereotipos es cuando nos sentimos bastante tranquilos acerca de cómo es la realidad. En el sentido, cuando la realidad confirma lo que esperamos, ahí es donde tenemos que estar atentos a si no hay un estereotipo funcionando, si es que no estamos siendo víctimas de un estereotipo. Es decir, cuando escuchamos algo que teníamos ganas de escuchar o que esperamos que íbamos a escuchar, cuando tenemos esa sensación, ahí es donde más atentos hay que estar, porque
puede ser que sea simplemente el hecho de que se está confirmando un estereotipo, lo cual no quiere decir que después que lo analicemos estamos equivocados o no, no necesariamente, pero ese es el punto, el momento en el que yo creo hay que prestar más atención, porque ser portadores de estereotipos es, digamos, algo que es transversal a los géneros, las clases sociales, somos todos portadores de estereotipos, todos estereotipamos, es algo incluso inevitable. El punto es lograr estar atentos a los errores o las acciones opresivas a los que nos pueden llevar esos estereotipos. Y bueno, un poco más sobre eso es sobre lo que pensaba hablar mañana. Creo que hay un comentario más, o ese era la mano de Alejandro. No, sí. No sé si hay... Federico, ¿Sí? Sebastián, escúchame, para cerrar en todo caso, así que no hay comentarios. ¿Podrías hacer una síntesis final en orden a cómo juega la igualdad como pauta de comprobación final en la cúspide, si se quiere, de todo el sistema? ¿Cómo juega esa regla? Sí, gracias Sebastián. Sobre eso voy a volver también mañana, pero es cierto que hablé de la autonomía y no hablé de la igualdad. ¿Por qué los estereotipos descriptivos pueden incidir negativamente en el valor de la igualdad? Porque cuando se trata de estereotipos falsos, tratamos a las personas sobre la base de rasgos que no poseen. Entonces, tratamos de manera injustificada a ciertas personas de manera diferente a otras sobre la base de rasgos que no poseen. A ver si lo digo con un poco más de claridad. Si el estereotipo, por ejemplo, según el cual las mujeres no son aptas para el servicio militar. Es un estereotipo descriptivo. Decimos, las mujeres no tienen los rasgos para las profesiones militares, no tienen fuerza, son demasiado emocionales, etc. Ese es el estereotipo. Y ahora hacemos una investigación y vemos que estadísticamente es falso. Es decir, que no es cierto, que es más probable que las mujeres tengan esos rasgos que no los tengan. Más allá de que pueda haber mujeres que sí los tengan, vemos que es falso que lo tengan. Si nosotros negamos el acceso a las profesiones militares de las mujeres sobre la base de ese estereotipo falso, estamos violando el valor de la igualdad, porque las estamos tratando de manera diferente a los hombres sobre la base de un rasgo que no poseen, sobre la base de una diferencia que no poseen, porque el estereotipo es falso. Y es por eso entonces que apoyar una decisión o una norma en un estereotipo falso incide en el valor de la igualdad. Bueno, si no tenemos más comentarios ni preguntas, nos veremos mañana, Federico. ¿Está? Bueno, perfecto, dejamos acá entonces, Sebastián. Canal, ¿está? Bueno, Perfecto. de mi parte, muchas gracias y no hay duda que esto mañana continúa, ¿sí? No hay duda. Bueno, Genial. gracias. Gracias también a ustedes por la atención de hoy. Nos vemos mañana. Bueno, Tengan buenas tardes. gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. El que quiera llamar, Gracias. mañana a la mañana por otra cosa. Gracias. Chau. Hasta Bueno, luego. chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.